La bronquitis aguda es una de las enfermedades más fáciles de la medicina interna, porque sus manifestaciones, como el tiempo, es lo que nos refleja. ¿Qué significa agudo? Aquí en medicina interna tenemos dos conceptos, ¿sí? Uno, si estamos hablando de enfermedades respiratorias o si estamos hablando de enfermedades digestivas. Por ejemplo, cuando es una diarrea crónica, no es el mismo tiempo que una bronquitis crónica. Bronquitis crónica, Doctor, hablamos, disculpe, hola, ¿está ¿sí? compartiendo diapositivas? Es que solo se ve la No, página de UAGRM. no, todavía no estaba compartiendo. Ahí. Gracias. Ok, bien que me avisa. A ver, vamos a abrir el tema para compartirles. Entonces, ¿cuál licencia? Chao. Compartir. Aquí. Dejar de compartir. Y compartir ventana. Esta. ¿Me confirman, por favor, si se ve? Sí, doctor. Ok, pero está compartiendo doble. Ok. Entonces les decía que cuando estamos hablando de las enfermedades pulmonares en medicina interna, siempre tenemos que tomar en cuenta que los tiempos de agudo o crónico no son iguales, dependiendo de qué patología estamos hablando. Y les daba el ejemplo de lo que es una enfermedad crónica en neumología versus una enfermedad crónica en gastroenterología. Porque para hablar de diarrea crónica estamos hablando de 3 años. En cambio, para hablar de crónico en neumología, en bronquitis, por ejemplo, se necesitan 2 años. Entonces uno puede decir, si no tiene 2 años, tiene 1 año, es aguda, no necesariamente. Hay un periodo que debemos considerar. Cuando estamos hablando de un proceso agudo desde el punto de vista de las enfermedades respiratorias, estamos hablando de un periodo que va de 1 a 14 días, 15 días, pónganle generalmente eso. Y esto nosotros tenemos que tomar muy en cuenta el tiempo, porque cuando estemos armando nuestro caso clínico, cuando estemos frente a un paciente, una de las preguntas clave que vamos a ver en la práctica es el desde cuándo, porque el desde cuándo nos va a permitir poner en nuestro cerebro un mapa conceptual de cómo va iniciando el proceso, y en los procesos infecciosos hay que considerar los 4 periodos que se consideran: el periodo de incubación, el periodo de estado, el periodo de resolución y el periodo de convalescencia. Este primer periodo, el primer periodo que hablamos, el de incubación, es el que te orienta para ver si estás frente a un cuadro viral o a un cuadro bacteriano. Entonces, los tiempos de incubación temprano, fíjense ustedes, se ponen en contacto con alguien que está con gripe, al otro día o al segundo día ya están también ustedes estornudando. Es decir, que el periodo de incubación con los virus es más corto, aunque pueden estar más latentes. En cambio, los procesos bacterianos pueden tener un periodo de incubación de 1 semana como hasta 3, 4 semanas. Entonces va a depender, cuando estemos hablando de neumonías atípicas, vamos a tomar muy en cuenta esto. Entonces, el itis, inflamación. Ese sufijo ya lo hemos aprendido, ¿no? Bronquitis aguda significa inflamación. Aguda, vamos a hablar de en el tiempo. Entonces,
La bronquitis aguda debemos considerar otro de los elementos que tienen clave en las características clínicas es que el proceso inflamatorio tenemos que tratar de identificar cuál es la causa. ¿Es irritativo? ¿Es alérgico? ¿Es infeccioso? ¿O es parasitario? Se recuerda en bacteriología el famoso síndrome de Leffler, ¿no? Que en las noches tenemos el pasaje de una forma del parásito hacia la vía aérea que nos provoca este proceso irritativo, ¿no? Entonces, cuando hablamos de bronquitis, vamos a considerar que toda la mucosa del bronquio, tanto de pequeño, mediano, libre, va a ser inflamada. ¿Sí? Y esto nosotros no vamos a hablar mucho en pediatría, pero es más frecuente en niños y también en las personas fumadoras, porque el tabaco tiene esa característica de provocar una alteración en lo que es el sistema defensivo, alterando esa mucosa. Entonces, ¿cuál es la causa? Es lo primero que tenemos que pensar. Doctor, ya uno identifica la inflamación. ¿Por qué? Porque el bronquio, como vamos a ver en la clínica, él se manifiesta con tos y expectoración. Y a veces la tos puede ser tan intensa que provocar esa famosa tos de ahogo que vemos en el coqueluche, o esos accesos de tos que no son tan intensos, pero son muy molestos, ¿no? Entonces, ese proceso de la tos, Habana, muérate, ese proceso es el que nosotros tenemos que tener en cuenta. Entonces, por eso decía que es una de las enfermedades más fáciles, porque, doctor, estoy con tos, doctor, estoy con expectoración. Ya con esas dos manifestaciones, nosotros podríamos pensar que se está iniciando un proceso irritativo, pero deben recordar que también una afectación de la vía aérea superior, vamos a poner nuestro puntero, de la vía. ¿Se ve mi puntero? Sí, doctor Josué. Ok, gracias. Vamos a ver si le puedo cambiar de color al puntero. Sí, no, eso fue el lápiz, no fue el puntero. Cuando tenemos afectación, una sinusitis, una faringitis, una amigdalitis, también podemos tener tos y también podemos tener expectoración. Entonces, para poder decir si estamos con cuadro de vía aérea superior o vía aérea inferior, lo que vamos a requerir es con el examen físico para tratar de identificar, porque no toda tos ni toda expectoración es un proceso bronquial. Eso quiero que consideren. Y como hemos dicho que este proceso inflamatorio, lo más frecuente es que sea de origen infeccioso y principalmente los virus, fíjense que nosotros ya es costumbre de ver, ¿cuántos recuerdan cuántas personas estaban tosiendo en la primera clase? Recuerdo una persona y su tos era productiva. Se notaba que no era una tos seca, que era una tos con expectoración. Entonces, uno puede pensar, ¿está con una bronquitis porque tiene tos y expectoración? No, porque una neumonía también puede dar. Entonces, es mejor, antes de pensar en un diagnóstico con solamente la auscultación indirecta, no es recomendable. Porque para que yo pueda identificar si el problema es viral o bacteriano, ¿qué tengo que hacer? La anamnesis, para tratar de identificar ¿qué es lo primero que nos hace sospechar que hay un cuadro infeccioso? La fiebre. ¿Se recuerdan? Fiebre que puede estar precedida de escalofríos. Entonces, ¿será que comienza una bronquitis infecciosa con fiebre? No, porque primero tiene que haber un periodo de incubación, las manifestaciones generales, como todos hemos visto. Entonces, cuando nosotros sospechamos que el cuadro puede ser viral, una de las cosas que tomamos en cuenta es en qué tipo de momento climático estamos. Estamos en invierno, estamos en verano, estamos en otoño, sabiendo que
en las épocas frías, y eso ya lo hemos aprendido en fisiopatología, porque tenemos más predisposición a procesos infecciosos. Habana, cuando pensamos en la etiología de los virus, en nuestras clases ya de bacteriología y virología, sabemos que pueden ser múltiples tipos de virus, pero estadísticamente, dependiendo la época, nosotros vamos a pensar que el más común va a ser el de la influenza. Y recientemente hemos pasado una época de su primo hermano, de otro virus, que es así de la influenza del coronavirus, ¿no? Entonces, hay que ver, pero ojo, que podemos tener COVID también en verano, solo que la frecuencia de cuadros no son tan elevadas. Y cuando pensamos en bacterias, una de las cosas que tenemos que ver es, cuando hablo de un proceso infeccioso, quiero que recuerden un poquito lo que aprendieron en fisiopatología. Tenemos 3 eslabones, un eslabón, 2 eslabones y 3 eslabones. ¿Cuál es el primer eslabón? El huésped. ¿Qué tipo de huésped tenemos? ¿Es un huésped inmunocompetente o es un huésped inmunodeprimido? ¿Qué agente estoy pensando y en qué medio estamos? Entonces, cuando nosotros vamos a pensar de que tenemos un cuadro bacteriano, lo primero que debo considerar es cómo está mi huésped. Es un paciente que tiene enfermedades crónicas, diabetes, enfermedad renal, hipertensión, cardiopatía, todas esas enfermedades crónicas que conocemos. Entonces, o es un paciente anciano, o es un niño todavía que no tiene las defensas apropiadas. Y eso nos lleva a que el agente, cuando este huésped tiene factores que condicionan a que haya menores defensas, esto va a ser más complicado. Pero tenemos que tomar en cuenta también que en ocasiones se ayudan. Y tomemos un ejemplo, una bacteria atípica como es el micoplasma. Vamos a ver neumonías específicas típicas que puede tener un sinergismo entre el virus y la bacteria, lo cual favorece, en otras palabras, si nuestro organismo está ocupado defendiéndose de una bacteria, pues ese virus puede estar aprovechando y ese epitelio que está inflamado por las características bacterianas, o viceversa, empezó con un cuadro viral y eso permite de que haya una mayor proliferación de los estrógenos. Entonces, es importante que recordemos en la fisiopatología lo que aprendimos, cuáles son nuestros mecanismos de defensa naturales en una mucosa de la vía aérea. Si estamos hablando solamente de la afectación del bronquio, perdón, alguien me tocó el timbre, pero dejé abierta la puerta. Tic, tic, tic. Neisa levantó la mano, dígame, señorita. No, disculpe, doctor. Fue del principio, se me olvidó bajarla. Ok, es que hubo un sonido de timbre como... Muy bien. Por favor, si hay algo, pueden interrumpirme en cualquier momento. Recuerden lo que dijimos en la clase anterior, que lo ideal es hacer una clase interactiva, participativa. Entonces, les decía de que cuando estamos viendo estos procesos, nosotros tenemos que tomar en cuenta las características de nuestro sistema inmunológico, sabiendo que un bronquio apropiado, una mucosa con su temperatura apropiada, con sus glándulas funcionando apropiadamente, con los cilios, con los movimientos apropiados, pues va a ser más fácil de controlar nuestras barreras como son los macrófagos, el cual van a fagocitar. Pero si en caso de que ese huésped tiene características de inmunosupresión, es decir, de su sistema defensivo está alterado, pues es más fácil de que esa bacteria o ese virus no sea fagocitado, ingresa a la célula y puede iniciar su mecanismo de replicación y con lo que ya conocemos todo eso, con lo que conlleva. Habitualmente los procesos bronquiales, que son
En un paciente inmunocompetente, pues 2, 3 días y la persona ya está sin fiebre. A veces puede quedar un poquito la tos irritativa, pero en general son hasta autolimitadas. De ahí que eso, insisto, queridos futuros colegas, siempre los 3 eslabones: agente, huésped, medio. Estoy pensando que hay un diagnóstico de una enfermedad. Ok, lo primero que tengo que ver es qué tan preparado está ese cuerpo humano, ese paciente, para estar contra o atacando o defendiendo de un agente externo. Porque eso nos va a permitir poder tomar una conducta apropiada para hacer nuestro tratamiento, para que no sea... Ahí podemos tocar otro tema que hicimos el año pasado y que quedó interesante, podemos continuarlo, es cómo en las farmacias se prescriben los medicamentos sin receta. Ustedes vayan, ¿sabe qué, doctor? Estoy resfriado, o estoy con tos, o estoy con fiebre, automáticamente ellos van a vender porque ese es su negocio de la farmacia. Cosa que no ocurre en otros países. Cuando viajen a Brasil, vayan a una farmacia o a la Argentina o cualquier país y quieran comprarse, aunque sea un paracetamol, van a ver que le van a pedir una receta. Cosa que aquí no está ocurriendo. Entonces, como hicimos este estudio el año pasado, por si les interesa, podríamos estar viendo también la dispensación de antibióticos. Y necesariamente necesita un antibiótico una persona que está con un proceso de una bronquitis aguda. Sin embargo, la farmacia ni pregunta, es bacteriano. ¿Por qué? Porque no es que no sea capaz la persona que está vendiendo, porque generalmente son profesionales, ¿no? Son profesionales en farmacología, son bioquímicos, farmacéuticos muchas veces, pero el tema es vender algo. Entonces, no se olviden. Entonces, este proceso lo tenemos que reconocer. Recuerden, estamos hablando de una inflamación de la mucosa bronquial que puede ser localizada en la parte de la vía aérea superior, pero ahí ya no decimos bronquitis aguda, decimos traqueitis. No estoy hablando de la vía aérea superior, estoy de los bronquios superiores, la tráquea. Antes de que empiecen bronquios, tenemos la tráquea, ¿no? Entonces hay que considerar. Entonces, si nosotros logramos comprender la fisiopatología, nos va a ser mucho más fácil poder atacar si vamos a mejorar el sistema defensivo potencializando las características de los cilios, o ver cómo es la característica de esa hipersecreción mucosa que está viendo que en vez de favorecer nos está perjudicando, porque si hacemos un corte de lo que significa un bronquio, nosotros sabemos que hay un epitelio, hay una mucosa muscular, hay una mucosa del epitelio y una capa muscular, y dentro de este epitelio tenemos las glándulas mucosas. Entonces, si esta luz se ve alterada, no solo por el edema, sino también por la hiperproducción y además la contracción de esas fibras musculares, pues va a disminuir la vía aérea. Por suerte van a ver que en la mayoría de los pacientes dentro de la fisiopatología no llegan a hacer un cuadro de insuficiencia respiratoria. Raro es el paciente que tiene disnea, pero no hay 2+2. Recuerden que esos procesos inflamatorios agudos que vienen acceso de tos, no da tiempo de que ese paciente, los accesos de tos son tan frecuentes que no le da tiempo de hacer los tiempos necesarios para el intercambio gaseoso con la ventilación de la inspiración y la expiración, porque la tos es una contracción brusca del músculo diafragma. Entonces, mientras está contraído, obviamente no va a poder relajarse para poder luego contraerse y hacer todo el proceso de intercambio. Entonces, aquí en el esquema nos va a permitir darnos cuenta. ¿Qué ocurre en la bronquitis aguda? Una inflamación difusa. Esa inflamación, desde el punto de vista fisiopatológico, activa la mucosa, el epitelio, dando una hiperemia, aumentando ese flujo. Esa irritación activa las glándulas mucosas,
dando una hipersecreción y esto nos altera también los cilios. Y en ocasiones podemos tener, además de estas características, la contracción de las fibras musculares. Pero no hay 2 más 2 en medicina. En medicina interna siempre nos caracterizamos por tomar ese aforismo de que no hay 2 más 2, porque también tenemos pacientes con bronquitis sin expectoración. Hay cuadros de espasmo irritativos. El mejor ejemplo es las personas que nunca han fumado y de pronto entra a un ambiente y alguien le bota humo en la cara, comienza con un acceso de tos, porque la mucosa, pero no hay expectoración, porque lo que hay es irritación solamente. Entonces, hay que considerar esos aspectos en la fisiopatología para poder entender la clínica. Entonces, cuando estamos hablando de la clínica, aquí, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? A ver. Abraham, dame un número, por favor. 5, doctor. 2, 3, 4, 5. Gracias, Adrián. Ariana Martín, ¿estás? Sí, doctor, estoy. Ok. Ariana, cuando vamos a entrar a interpretar a un paciente con una bronquitis aguda en el cuadro clínico, ¿qué es lo primero que tenemos que considerar? Se recuerda que le decía hace un momento de que lo primero que tenemos que considerar son los tiempos. Porque por eso que esta semana de práctica, Ariane, vamos a practicar sobre ello para que le quede claro, recordar un poquito de psicología. Lo primero que preguntamos es, ¿desde cuándo está el paciente enfermo? ¿Cuándo fue la primera manifestación? Y ese desde cuándo, Ariane, ¿para qué nos va a permitir? ¿Por qué es importante conocer? Para ver si es un proceso agudo. Ajá, perfecto, para ver si un proceso agudo. También identificar si estamos frente a un proceso infeccioso, tratar de recordar a ese paciente que nos haga entender de que si estamos en la etapa de incubación o estamos en el periodo de estado. Habitualmente un paciente no va al médico por una bronquitis. Es raro. ¿Por qué? Porque piensa que es autosostenido, que es una tos que le va a pasar. Y cuando va al médico es porque esa tos no la puede controlar, o por esa fiebre, o porque está teniendo complicaciones. De ahí, queridos amigos, que cuando estemos interpretando el cuadro clínico, lo primero que debemos considerar es siempre ¿desde cuándo? Perdón, Pedro, cuénteme, ¿qué le está pasando? ¿Sabe qué, doctor? Estoy tosiendo. ¿Y desde cuándo está tosiendo? Y él comienza a relatar primero lo que más le molesta. Y cuando le preguntamos, ¿y qué más siente? ¿Sabe qué, doctor? Antes de que yo empiece con todo, tenía un dolor de cabeza y no tenía hambre. Entonces ahí yo estoy ubicando las manifestaciones generales, las manifestaciones del proceso de incubación. ¿Cuánto le duró ese estado? Es el que me va a orientar para pensar en la etiología, porque decir bronquitis aguda es facilingo. Está con tos y está con expectoración y es menos de 3 semanas, ok, es agudo y es bronquitis. ¿Por qué es bronquitis? Porque tiene tos y expectoración. Y lo oculto, pero ok, ¿y de qué? ¿Qué le está provocando la inflamación? Ese es el punto clave, futuros colegas, que tenemos que tratar de interpretar en la fisiopatología, porque ahí yo voy a ver qué le doy. ¿Tratamiento sintomático? ¿Le doy un antiviral? ¿O le doy un antibiótico? ¿O ambos? Porque si no lo tengo eso claro, voy a hacer como la doctora de la farmacia. Le va a vender lo que siente y solamente va a ser sintomático. Pero eso es lo que nosotros diferenciamos de los pacientes, de los identificar cuál es la posible etiología. Entonces, si tomamos como ejemplo
los procesos que son más comunes de la inflamación infecciosa y que los más comunes son los procesos virales, entonces vamos a tener que el paciente 2 o 3 días antes comienza con malestar general, comienza con características del virus más común, que es el virus sincitial respiratorio, virus respiratorio sincitial, que comienza con picazón de la nariz, picazón de la garganta, siente un poco de molestia, de ahí nota que la voz está modificando, le molesta para comer, entonces uno ahí con una tos seca y el dolor cuando se manifiesta es con 2 motivos. O la intensidad de la tos es muy frecuente que provoca contracciones de esos músculos y libera prostaglandina que provoca ese dolor como cuando estamos macurcados y que hay cierto daño de las microfibras musculares, o porque la tos es tan intensa que lleva a irritar ese epitelio. Entonces, aquí, esto es general. Aquí, 2 días antes está con estas manifestaciones, entonces para mí es fácil. Es un proceso viral, bien, lo digo por dentro. Pero antes de quedarme tranquilo, ¿qué tengo que hacer? Identificar el huésped. A ver, don Pedro, ¿tiene usted alguna enfermedad? A ver, don Pedro, ¿qué tan frecuente le viene esto? A ver, don Pedro, tratar de ver si hay alergia. No quedarme solo con ese detalle. No, bronquitis aguda, listo. No, por favor. Si quieren un éxito en el tratamiento, vayan un poquito más en tratar de identificar qué características tiene el huésped. Que no se quede solo en el motivo de consulta de la irritación. Y tomen en cuenta que existen procesos infecciosos que no hay escalofrío ni fiebre. ¿Quiénes son esos? Los pacientes ancianos o los pacientes con comorbilidades en que su sistema defensivo no activa ese pirógeno que nos da una alerta, porque el escalofrío y la fiebre es una alerta que nos está diciendo nuestro cuerpo aquí está pasando un proceso. Pero hay situaciones en que ese huésped no tiene esa fiebre que uno quisiera. Lo habitual es ese sanito que viene, ese ni necesita el médico. Entonces, la fiebre muchas veces va precedida ¿de qué? De escalofrío. Generalmente los procesos infecciosos se acompañan de escalofrío. Doctor, estoy con chucho. Doctor, me hace frío, no me puedo calentar con nada, ¿no? Y las manifestaciones en general de todo proceso infeccioso, no importa de dónde es la fiebre, va a ser malestar general, astenia, adinamia, cefalea, artralgias, mialgias. Muchas veces uno dice, así como el dengue, también la gripe, hay pacientes que les ataca dolores musculares y que es intenso. Entonces, esto va a ser general y que puede aparecer antes de las manifestaciones respiratorias. ¿Cuándo? En las personas con procesos bacterianos, no procesos virales. El proceso bacteriano, el tiempo de incubación es más lento. Entonces empieza malestar, decaimiento, después un poco de escalofrío, después fiebre y después de varios días comienza ya la parte de la tos y la expectoración, ¿sí? Entonces, esta expectoración es importante identificar las características. Cuando estemos en la práctica vamos a repasar un poquito la semiología, donde tenemos que ver de la caracterización de cada una de las manifestaciones. Por ejemplo, la expectoración. ¿Cómo la caracteriza? Primera pregunta, el desde cuándo. Después, el cómo. ¿Qué significa el cómo? Color, frecuencia, intensidad, olor y que acompaña. Cómo ha ido evolucionando. Generalmente para cada dato caracterizamos entre 6 a 7 preguntas, ¿no? El dolor a veces lo hacemos un poquito más. Y los procesos irritativos, la expectoración es blanquecina. Los procesos virales, la expectoración es blanquecina. Tanto irritativos, virales o bacterianos pueden estar acompañados de hemoptoicas, es decir, de estrías sanguinolentas. ¿Por qué? Porque a veces los accesos son tan fuertes que rompe parte de ese epitelio y ese epitelio, como es vascularizado, podemos tener. Pero muy rara vez vamos a tener hemoptisis. Si tenemos hemoptisis, habría que pensar en otra casa, no necesariamente en una bronquitis, ¿sí? Pero si esa expectoración comienza a cambiar de color,
el paciente viene y les dice, doctor, ¿sabe qué? Ya estoy mejorando, mi tos está madurando. ¿Y por qué dice don Pedro que está mejorando su tos? Porque ya está madurando, doctor, ahora ya está verde, como lora por el color de los loritos, ¿no? Eso para mí no es que esté mejorando. Eso para mí me implica que el paciente se está complicando porque la expectoración purulenta, sea verde, sea amarillenta, chocolatada, refleja colonización bacteriana y eso no quiero, porque esa colonización, esos posibles tapones de mocos que pueden provocar atelectasias o taponamiento a nivel distal de esos bronquios y pueden complicarse ya no con una bronquitis, sino con una bronconeumonía, que es lo que vamos a ver cuando estemos hablando de neumonía. Entonces, eso es importante en la anamnesis. ¿Qué encontramos en el examen físico? Dependiendo del momento, de cuántos días esté el paciente. El paciente, si lo tenemos en ese momento la consulta con fiebre, pues vamos a tener un paciente que a la inspección vamos a ver que está rubicundo, vamos a ver que puede estar diaforético, lo vamos a ver que puede estar taquipneico, taquicárdico. Pero si lo encontramos en el momento que no está con la fiebre, el paciente no tiene taquipnea. Si no tiene taquipnea, tampoco tiene disnea. Rara vez van a encontrar un paciente con bronquitis aguda y disnea. ¿Cuáles son esos? Los que hacen complicaciones de broncoespasmo, que son muy parecidos a las crisis asmáticas, ¿no? Y el parámetro que nos hace determinar que el cuadro y la tos de la expectoración es cuando ocultamos. A la ocultación vamos a encontrar estertores. Estertores decimos, pero no estamos diciendo ni chicha ni limonada, porque para poder identificar bronquitis, ahí tenemos que hablar de roncus o de sibilancias. ¿De cuál? De los dos. Generalmente hay roncus y las sibilancias en la bronquitis pueden ser tanto inspiratorias como expiratorias. Les adelanto que uno de los diagnósticos diferenciales de una bronquitis asmática es que la sibilancia es más de predominio expiratorio. Inspección a la palpación, ¿cómo están? Vibraciones vocales conservadas siempre y cuando no esté acompañando de una disfonía de más, que ahí no va a haber la intensidad de la fonación apropiada. A la percusión, la sonoridad va a estar conservada, la expansibilidad rara vez la podemos tener alterada como cuando hay broncoespasmo. Y otra de las cosas que tenemos que tomar en cuenta cuando estamos evaluando y dependiendo del tiempo de evolución de la enfermedad es las características que pueden haber, las complicaciones de los tapones. En las bronquitis a repetición es posible de que puedan haber tapones que el paciente no tiene. Habana, basta, que el paciente no tiene esa capacidad de expectorar y eso hace que las secreciones mucosas se vayan solidificando y hacen tapones. Y estos tapones vienen y ocluyen parte de los bronquios y eso termina dando telectasia que a la percusión podemos encontrar zonas de matidez, pero que no es lo mismo que en las características de una neumonía que también da matidez, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos con este paciente para tratar de ver? Normalmente, si el paciente está con un sistema inmunológico apropiado, en 3-4 días le pasó la fiebre y en ocasiones puede durar esa tos un poquito más, hasta 2 semanas. En algunos se hace un poquito irritativa. En los pacientes que tienen una patología previa, por ejemplo, una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, estos tienen tendencia a desarrollar reactivaciones de sus cuadros. Es decir, primero desarrollan una bronquitis aguda que complica el cuadro crónico y que pueden complicar con procesos neumónicos. Entonces, para poder identificar mi diagnóstico, entonces primero, ¿qué tenemos? La entrevista termina con una hipótesis diagnóstica. En esta entrevista, ¿qué hacemos? Dos cosas. La anamnesis, mientras hacemos simultáneamente el examen físico.
nos planteamos después un mapa conceptual, tiene síntomas, tiene signos en este periodo, ok, mi diagnóstico es una bronquitis aguda. No necesito laboratorio, por favor. El diagnóstico es clínico. Pero si hay un paciente que tiene riesgo de complicaciones, por ejemplo, tiene diabetes, por ejemplo, tiene un EPOC y puede complicar, me tengo que adelantar. Y para ello voy a pedir una tinción de Gram para ver si hay bacterias, qué tipo de bacterias. Normalmente la vía aérea son Gram positivos, ¿no? Pero no le pido cultivo o sí le pido. Normalmente para bronquitis, nada, ni tinción de Gram, ni cultivo, ni antiograma. Por favor, solo si existe comorbilidad. Le voy a pedir radiografía de tórax, ¿para qué? Si la bronquitis no se va a notar. Pero puede hacer neumonía. Ok, si estás tratando de identificar una neumonía, pedile una radiografía. ¿Y por qué pienso porque doctor, el paciente tiene comorbilidades? El paciente está con trasplante renal y está con medicamentos inmunosupresores, entonces eso puede complicarse. Perfecto. Pero no estamos identificando la bronquitis aguda ahí, por favor. Por eso en el examen los que no vienen a clase se confunden y me le piden radiografía, cultivo, antibiograma. A una bronquitis aguda, no. Es solo clínico, solo el estetoscopio, la anamnesis, y con eso voy a tener mi hipótesis diagnóstica. Y aquí, futuros colegas, en esta etapa es donde tengo que explicarle al paciente consentimiento informado, ley 3131, que es la tarea que hemos preparado. Perdón, alguien levantó la mano, sonó un timbre. Luz Belén, ¿le escucho? Doctor, ¿en qué caso o en qué pacientes podemos pedir laboratorio? No entendí bien. Sí, en los pacientes que usted está diagnosticando una bronquitis aguda, pero puede complicarse porque el paciente tiene comorbilidad, es decir, que tiene diabetes, tiene hipertensión, es un bronquítico crónico, es un paciente asmático, es un paciente que sus defensas no son apropiadas por la edad, entonces ahí usted tiene que adelantarse, porque si dejamos que el cuadro avance y ya cuando venga con una neumonía, ya una bronconeumonía, ya es más complicado y es más riesgoso, e inclusive podemos perder el paciente. Pero si solo es una bronquitis aguda en un paciente inmunocompetente, por favor no necesita laboratorios. No necesita solo su tratamiento que le va a dar, porque ya usted tiene un diagnóstico. Es una bronquitis aguda bacteriana, es una bronquitis viral, es una bronquitis irritativa. Yo creo que es bacteriana porque está con expectoración amarillenta, pero si ya no está con fiebre, el mismo paciente se da a defender. ¿Para qué le voy a dar antibióticos? ¿Para qué voy a alterar la flora bacteriana del intestino, que cada vez nos enseña más la literatura sobre ese nuevo órgano que tenemos, el nuevo cerebro que es el intestino, ¿no? Entonces, hoy la tendencia es evitar la translocación bacteriana. Por eso es que debo tener claro en el momento de la entrevista que tengo. ¿Sí? Entonces, por eso es que les digo, queridos amigos, que mi diagnóstico es clínico. Yo me doy cuenta de mi huésped, ya valoré el tiempo y valoré el medio. Entonces, en base a eso, voy a tomar mi conducta. ¿Cuál va a ser mi conducta? Aquí mi conducta va a depender si va a ser este paciente sano, pues ok, le vamos a dar un tratamiento sintomático. ¿Qué significa sintomático? Si tiene tos, le doy para la tos. Si tiene fiebre, le doy para la fiebre. ¿Le voy a dar expectorante? No, no le damos expectorante. ¿Por qué? Vamos por partes. ¿Qué es lo más molestoso para el paciente? ¿La tos que le hace doler el pecho, que le molesta para respirar, o la fiebre o el malestar? No hay una fórmula. Tenemos que ver para cada uno. Porque lo primero, que sabemos que la tos la necesita el paciente. Porque gracias a la tos va a sacar la hiperproducción de moco. Si yo le bloqueo la tos, ese moco se va a acumular, nos va a hacer tapones, nos va a complicar y nos va a formar atelectasis. Esas atelectasias pueden hacer neumonía.
Ah, no, pero doctor, este paciente recién lo han operado, ¿se le puede abrir la herida? Ah, ok. En ese paciente, pues tengo que dar un tratamiento antitusígeno. Entonces, ¿qué es lo que más le molesta al paciente? Si es la liberación de esas características por el esfuerzo del músculo diafragma, podemos darle un bloqueador de prostaglandina, cualquier AINE. Puede ser una aspirina, puede ser un ibuprofeno, puede ser un diclofenaco. Con eso le quito la molestia, le quito la tos. Y recuerde que el proceso es inflamatorio. Entonces, ¿qué mejor que utilizar algo que me ayude a la inflamación y me ayude con el dolor? Entonces, le doy cualquiera de los AINE, con la precaución de preguntar si no tiene gastritis, si no tiene acidez, porque son 3 días que va a estar tomando el paciente. Entonces, ahí le puedo dar ácido acetilsalicílico, la famosa aspirina, de 325 de 500, una cada 6 o cada 8 horas, con bastante agua. Pero si además de eso me hace un poco de fiebre, no debería, porque la aspirina es antipirético, el diclofenaco tiene antipirético, el ibuprofeno tiene antipirético, pero no son tan potentes. Entonces le puedo sumar un paracetamol para el tema de la fiebre, sabiendo que va a transpirar bastante. Y tengo que explicarle al paciente. Quitando esa molestia, ahí valoro qué tan intensa es la tos. Si la tos no es tan intensa, dejémosela. La necesita el paciente. Pero si la tos es intensa, no lo deja dormir, como esas tos tipo cocolechea, tos perrona. Ok, frenásela un poco. Y evitamos lo que aprendimos en farmacología, los antitosígenos del grupo de la codeína. Eso los evitamos. La codeína es un opioide que tiene sus desventajas y no queremos esas desventajas que ya las aprendimos en farmacología. Entonces, le vamos a dar un dextrometorfano que tiene menos riesgo, una cuchara 3 veces al día o cada 6 horas si es necesario. Le puedo dar un guayacolato, le puedo dar un Eliadora Helix, inclusive jarabe mentizal. Hay varios antitusígenos que hemos aprendido en farmacología. Recuerden, solo voy a dar antitusígenos potentes cuando la tos es muy contraproducente o que el paciente es recién operado y justo le viene una bronquitis por el aire frío del quirófano. Entonces, ahí, para evitar la licencia de suturas, ahí puedo dar. Y ¿cuándo voy a usar un antitusígeno parenteral? En raras ocasiones. Un Silomal, generalmente esto lo hemos aprendido en farmacología, los antitusígenos parenterales para los casos de la hemoptisis, ¿no? Que no es el caso de nuestro paciente. Entonces, sintomático, por favor, para la fiebre, para el dolor y un poquito para el tos. Le doy expectorante. El expectorante lo puedo usar acetilcisteína, bromexina, guayacolato, ambroxol, cualquiera de los que hemos aprendido, pero va a ser solamente en aquellos huéspedes que no puedo darle líquido. El mejor expectorante para un paciente es darle agua, que tome agua de manzanilla como refresco tibia o por último agua natural no fría y que esté tomando periódicamente porque eso le va a ayudar a fluidificar esas secreciones y el paciente las va a eliminar con facilidad. Pero si tu huésped es un paciente anciano que tiene una insuficiencia cardíaca, un vaso de agua, es decir, 200 ml que le dé de más, puede ser suficiente para que ese paciente te haga un edema agudo de pulmón. Entonces, en estos casos, ya no tengo que hacer mi fluidificante con líquidos, sino tendré que utilizar un colítico. Acetilcisteína, lo puedo hacer en un sobrecito diluido en un vaso de agua, lo puedo usar en nebulizaciones, o le puedo dar en jarabe, famoso ambroxol, famoso bromexina, ¿sí? Pero recuerden, mientras menos medicación le demos al paciente, menos efectos adversos tienen probabilidades. Recuerden, para la expectoración, líquido. Tome líquido abundante. Y si el paciente es uno de estos comunes que provocan la irritación, que es fumador, entonces ese paciente, sea pasivo o activo, tenemos que tratar de abandonar. Entonces, cuando la bronquitis es de causa infecciosa y paciente con comorbilidad, ahí recién voy a usar antibiótico.
¿Qué antibiótico vamos a usar? De preferencia, reconociendo cuáles son los gérmenes de la vía aérea. Son gram positivos. Entonces, por favor, recordemos lo que aprendimos en farmacología y vamos a utilizar antibióticos del grupo de los beta-lactámicos. Por ejemplo, una amoxicilina de 500 miligramos cada 8 horas o cada 6, dependiendo de los kilos del paciente. O si prefieren una ampicilina, que también es del mismo grupo beta-lactámico, un poquito menos potente que la penicilina semisintética, que es la amoxicilina, también puedo usar en esas dosis. A mi paciente es alérgico, ok, le demos un macrólido. ¿Cuál? Puede ser una citromicina, 500 cada 8, no, mucho para una bronquitis cada 8, 500 por día con acitromicina. Ah, no, es muy cara, no tengo plata, doctor, prefiero eritromicina, es más económico, ok, démosle eritromicina, esteariato, un comprimido de 500 cada 8 horas. ¿Cuánto tiempo va a durar mi tratamiento con el beta-lactámico? Habitualmente 5 días es suficiente. Pero recuerden, si es bacteriano, si es viral, no se justifica. No, doctor, mejor le doy antibiótico. Me dijo un estudiante una vez, mejor le doy el antibiótico para prevenir que no vaya a haber un sinergismo, como nos enseñó. Sí, le digo, pero ese sinergismo va a ser cuando el paciente tenga una comorbilidad, donde el mucoso esté alterado, sea fumador, sea bronquítico. Ok, sí, ahí lo voy a proteger con DOT. No voy a esperar que... Entonces, profilaxis con antibiótico en las bronquitis no hay, ¿sí? Y recuerden, sumen factores, expectoración purulenta, fiebre, más huésped con alteraciones del sistema, con seguridad que nos va a ir bien un antibiótico, ¿sí? Ahora, en ocasiones podemos tener bacterias gram negativas. ¿En qué caso? En los pacientes inmunodeprimidos, ¿no? Ahí podemos tener un gram negativo, o si estamos con un paciente, el que lo comentaba, que fue a operarse y terminó con una bronquitis, pero está en un hospital, el riesgo de una bacteria intrahospitalaria, pues ahí voy a cambiar mi antibiótico y vamos a ver qué le doy. Pero, como recomendación, por favor, evitemos antibióticos de amplio espectro. Es decir, puedo darle una quinolona, doctor, el libro dice que le puedo dar una levofloxacina o una moxifloxacina o una gatifloxacina. Sí le puedo dar, pero ¿cuál es la ventaja? Es que hagamos la analogía. Si quiero cazar una chaicita, todos conocen la chaicita, que son estas palomitas chiquititas, con una onda la puedo cazar. Necesito tirarle una ametralladora o una escopeta. Igual la voy a matar con la escopeta o con la ametralladora, pero voy a matar otro tipo de bacterias. La flora intestinal ya va a estar alterada, entonces no es conveniente. Le pido cultivo y antibiograma. ¿Cuándo pedimos cultivo y antibiograma? Generalmente nuestro tratamiento es empírico, pero si estoy con un paciente inmunodeprimido, en ese caso, antes de empezar mi antibiótico, le voy a pedir el cultivo y le inicio el antibiótico. Porque si por mala suerte me sale resistente al antibiótico que estoy utilizando y es un inmunodeprimido, imaginémonos el ejemplo que más nos asusta, son los pacientes con trasplantes que están inmunosuprimidos o los pacientes que están con tratamiento oncológico con citológico que no hay defensa, obviamente esa bacteria puede desarrollarse y hacernos septicemia o choque séptico, ¿no? Entonces ahí debo tener esa consideración. Por eso, queridos amigos, siempre acuérdense, en medicina interna no hay 2 más 2. Una enfermedad, la bronquitis aguda, puede tener un comportamiento diferente en un paciente A, que es el inmunocompetente, o un paciente B, que es un inmunodeprimido. Y en esos casos de bronquitis irritativas, en las cuales hay mucho compromiso de broncoespasmo, de sibilancia, puede haber disnea, ahí podemos utilizar broncodilatadores. Es decir, tratar de relajar ese músculo con nebulizaciones. Y las nebulizaciones las podemos usar con broncodilatadores. Pueden ser los beta-onistas. Cuando hablemos de bronquitis crónica de asma, van a recordar esto que estamos hablando ahora, los LAMA, los SABA,
¿Qué son LAMA? ¿Qué son SABA? Simplemente estamos hablando de LA, long action, SA, short action. Entonces son medicamentos de acción prolongada o de acción corta. Siempre en la bronquitis aguda, no asmática, de preferencia vamos a usar los broncodilatadores de corta duración, es decir, los beta-adrenérgicos. Por ejemplo, el salbutamol. Le hacemos nebulizaciones cada 8 horas, cada 6 horas o cada 4 horas, dependiendo de qué tanto broncoespasmo. ¿Cómo me doy cuenta del broncoespasmo? Por la tos y la auscultación. En la auscultación vamos a encontrar sibilancias. En la fonación, el paciente cuando viene a la consulta, doctor, apenas puede escucharse la voz porque está el bronquio cerrado y no permite un flujo de aire apropiado para que haya la fonación. ¿Ok? Si no tengo un beta-adrenérgico, un SABA, puedo usar un SAMA, un short action muscarínico, es decir, un bromuro de hipatropio. Recuerden, broncodilatadores en bronquitis aguda de acción corta. No vamos a usar de acción prolongada. ¿Se puede usar? Se puede, pero no es lo recomendable. Entonces, con ese resumen, queridos amigos, por eso les decía, esta clase, el diagnóstico de la bronquitis es el fácil. Pero lo que no siempre es fácil es cuál es el tratamiento apropiado. Porque decir bronquitis aguda, con esto cierro, pues todo tiene expectoración y ausculto con sibilancia, bronquitis y tiene menos de 3 semanas, es aguda. Allá pues. Pero ¿qué tipo de bronquitis aguda es? ¿Qué vas a hacer? ¿Ok? Y en épocas de chaqueo es donde tuvimos mayor cantidad, así que podemos hacer un estudio también sobre la incidencia. Tengo uno para publicar, para compartir con ustedes. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Levantó la mano. ¿Quién veo? Luis Carlos, dígame. Buenas, doctor. Tengo una duda. Al momento que usted habló de tratamiento en expectorante con insuficiencia cardíaca, dijo que no hay que dar agua, pero dijo que hay que dar otro tipo de expectorante. ¿Se recuerda, por favor? Sí, claro. O sea, les decía que hagamos recuerdo de lo que aprendimos en farmacología de los fluidificantes, ¿no? Fluidificantes o expectorantes son términos similares. Entonces, podemos usar la N-acetilcisteína, podemos usar bromexina, podemos usar el ambroxol, podemos usar el guayacolato o podemos usar estos derivados naturales que funcionan muy bien, como es la Heliodora Helix. ¿Por qué? Porque la primera recomendación en un paciente que no tiene riesgo de ingerir líquido, el mejor fluidificante es que tome líquido. Y de los líquidos, ¿cuál es el mejor? La manzanilla, ¿no? ¿Por qué tome refresco de manzanilla? Porque de la manzanilla se saca un antiinflamatorio que es el que lo compramos en la farmacia como ananás. Es un excelente antiinflamatorio. Entonces, ¿para qué voy a ir a la farmacia a comprar antiinflamatorios si puedo darle un refresquito de manzanilla que es rico? Solo que la recomendación es que no sea frío. ¿Alguna otra pregunta? Sí, Luz Belén, por favor. Doctor, si tenemos un paciente con una complicación de atelectasia, en ese momento, ¿qué podemos hacer? Cuando tenemos atelectasia, lo ideal es que haya los fluidificantes apropiados y hacer la masoterapia o sopapoterapia que decimos, ¿no? Que es provocar vibraciones en la espalda para que esas vibraciones lleguen a ese bronquio y esos tapones en moco puedan ser liberados. A veces no es simple y en ocasiones cuando tenemos bronquiectasia pueden llevar a complicaciones que son las bronconeumonías, porque si esas atelectasias son por tapones mucosos donde hay colonización de bacterias, pues imagínense
al no eliminarse esas bacterias, pues comienzan a colonizar, ¿no? Eso en la práctica vamos a repasar un poquito de cómo hacer las masoterapias o sopapoterapia también que le dicen. Ok. Bueno, por favor, antes de irnos, escriban... No. En el chat, coloquen su nombre para que esto nos sirva para entregar a la universidad el formulario de asistencia. Eduardo levantó la mano, le escucho. Buenas noches, doctor. Acabo de publicar en la plataforma de Classroom los pasos a seguir en un PDF. No sé si podría mostrarlo. Excelente. Claro que sí. Vamos a ver dónde está ese. No. Classroom.